Bien, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de entrevistas para profundizar sobre los problemas centrales de nuestra América. Hace poco en Colombia se emitió el informe final de la Comisión de la Verdad. Ahí quedaron asuntos todavía pendientes por profundizar. Lo mismo ha sucedido en toda América Latina y América Central. Después de las dictaduras se han emitido cierres para darle paso a la democracia y allí se han emitido también informes de la Comisión de la Verdad. Ese tema lo vamos a profundizar el día de hoy. ¿Qué tanto han sido útiles? ¿Qué tanto han permitido avanzar hacia la democracia y darnos cuenta de lo que nos ocurrió y de lo que nos está ocurriendo en este momento? Para eso hemos invitado y agradecemos que nos haya aceptado la invitación Elena Friedman. Vamos entonces a profundizar sobre este tema. La primera pregunta, Elena, agradecerte por estar acá, y es, ¿quién es Elena Friedman? Todo le contesto yo. Bien, yo también les agradezco el espacio para compartir. Vengo de El Salvador. Soy miembro del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, que somos una articulación de movimiento popular para enfrentar la situación de dictadura que tenemos actualmente en El Salvador con el gobierno de Bukele. También soy militante de Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y para nosotros es bien especial estar aquí en Colombia porque son muchos hermanos lo que han hecho del pueblo colombiano y el pueblo salvadoreño. Perfecto, Elena. Bien, cuéntanos cuáles han sido como las experiencias significativas o los aprendizajes significativos en el trabajo que has realizado en torno a la reconstrucción de la verdad en El Salvador. Bien, si hablamos de aprendizaje no terminamos nunca, pero voy a intentar priorizar. Nosotros, el proceso de rescate de memoria histórica podríamos decir que toma un auge a partir de la firma de los acuerdos de paz en El Salvador, que fue en 1992. Y claro, anteriormente había un movimiento, sobre todo de familiares, de víctimas de desapariciones, asesinatos y presos políticos, eran las tres categorías que ocupábamos. Pero que más bien estaba en ese momento en lucha de defenderse de la dictadura. Cuando se firmen los acuerdos de paz, ya cambian los escenarios para la búsqueda de la verdad. Nosotros, quizá uno de los grandes aprendizajes a lo largo es que la verdad nunca es neutral. Nunca es neutral. Nunca es neutral y nunca podemos estar en un momento cuando decimos esto es la verdad, porque la verdad es planteado siempre las graves violaciones de derechos humanos que se dieron a lo largo de, bueno, para nosotros el marco de referencia a lo largo del conflicto armado en El Salvador, aunque obviamente había antes. Pensamos quizá cuando terminaba la guerra que estamos en un momento que como estaba cerrado eso y ya se podía verlo desde una óptica más lejana. Pero claro, nos dimos cuenta que esa verdad era en parte de una lucha que no había terminado, aunque la guerra había terminado, el conflicto armado había terminado, pero la lucha por el destino del país, los temas de la justicia social, de las desigualdades, no habían terminado. Por lo tanto, eso significa que todo lo que había en cuanto a recuperación y
estaba siempre en disputa, como parte de una disputa. Y eso hasta la fecha, ¿verdad? Hasta la fecha, porque estamos en un periodo desde 2019 para acá, cuando el tema de graves violaciones de los derechos humanos está planteado nuevamente en El Salvador. Por lo tanto, no se desvincula lo que había antes de lo que hay ahora. Y por eso, para el presidente Bukele, borrar la memoria histórica es muy importante. Entonces yo diría el aprendizaje más fuerte es que siempre esa lucha por establecer verdades es permanente. Bien, entonces del 92 se firman los acuerdos. Adviertes que la reconstrucción de la memoria continúa aún hoy, es permanente, y que el ejercicio de cierre de una confrontación armada no trajo de por sí la solución de los problemas sociales, que continuaron, Claro. así como continuó la construcción de la verdad. En ese momento se constituyó una verdad oficial, se generó un informe. ¿Qué decir frente a esa verdad oficial? Pues sí se generó un informe y considero que no fue la verdad oficial, porque sucede, ese informe fue un acuerdo, dentro de los acuerdos de paz era que se formara una comisión internacional de la verdad y que se sacara un informe, un periodo de 6 meses. Hubo un expresidente colombiano que fue miembro de esa comisión y vieron cantidad de casos y cuando sacaron el informe, que nosotros coincidimos en gran medida con los resultados, quizá no en un 100%, pero en gran medida. Claro, en esa época la derecha todavía tenía acaparado, bueno, la presidencia, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema, tenían todo lo que era poder institucional y una gran parte de lo que no lo era. Entonces ellos rechazaron ese informe. Ellos dijeron que, bueno, deslegitimaron a los miembros de la comisión. Dijeron que eso no era vinculante, que no tenía consecuencias, que no era pegado a la verdad y que era lo que nosotros lo llamamos chambón. Como decir, era mal hecho, ¿verdad? Entonces, por eso digo, los resultados del informe de la Comisión de la Verdad no era la verdad oficial, porque la verdad oficial lo tenía la oligarquía salvadoreña, que no lo reconocía. Bien, entonces el acuerdo de paz deja dentro de uno de sus artículos la construcción de un informe de la Comisión de la Verdad, Sí. Se consolida una comisión internacional, Sí. Y sale el informe a los 6 meses. Pero resulta que el poder, lo que estás diciendo, aún estaba en manos de la derecha en El Salvador y rechazó el informe. Correcto. ¿Qué hicieron las organizaciones sociales, populares, para reconstruir esa verdad a pesar de esa situación? Bien, se ha hecho distintos trabajos y luchas. Yo diría que una de las luchas más importantes ha sido la lucha de que la verdad no se pierde dentro de las comunidades y donde están las personas que fueron afectadas. Por eso, por ejemplo, no hay mes en El Salvador donde en alguna comunidad no hay una actividad conmemorativa de un hecho. Y las comunidades van, la gente mayor y van niños y van gente joven y van de distintas partes del país. Y eso para nosotros es importante porque realmente
no es independiente de lo que puede o no pasar con el tema de justicia y reparación, pero digamos que es la semilla del futuro. Cuando nosotros decimos que nuestros héroes y mártires son semillas de libertad, así lo vemos como el escenario de lucha más importante en esas actividades. Y también porque cuando hay una conmemoración, se conmemora también, se reconoce las figuras importantes que participaron, se rescata la lucha que hacían las personas de esas comunidades en ese momento. Entonces, es reconocer la gravedad de la injusticia, pero también es celebrar la lucha de los pueblos eso es una cosa. La otra cosa es que al año la Comisión de la Verdad dicta su informe en marzo de 1993 y poco después se declara la amnistía en El Salvador. Eso es un decreto legislativo. Y la amnistía significa que todo lo que está contemplado en este informe y no todo lo que delito relacionado con la guerra no se va a tocar, ¿verdad? Y eso quiero decir que una de las cosas importantes en el informe de la verdad fue cómo adjudicaron las responsabilidades por las violaciones de derechos humanos. Plantearon que el 95% de esos delitos fueron cometidos por las fuerzas represivas en El Salvador. Llámese ejército, policía, Guardia Nacional o escuadrones de la muerte que tenían un vínculo muy fuerte con el Estado. Elena, estás diciendo que el informe dice que el 95% de las vulneraciones y graves violaciones a los derechos humanos, según el informe, fueron cometidos por la fuerza pública y escuadros de la muerte que podríamos llamarlo paramilitares. Exacto. 95%. 95%. Y un 5% fueron adjudicados a las fuerzas guerrilleras. Entonces, eso significa que una amnistía en 95% pues beneficia a la fuerza represiva. En ese momento, los comités de familiares y las organizaciones de derechos humanos comienzan una lucha por derogar esa amnistía, que es una cosa, es una aberración total. O sea, había un 95% de razones para no querer la verdad. Para no querer la verdad. Más o menos. Bien, en esa reconstrucción, como lo estás asociando también a la necesidad de las comunidades de recuperar su historia, su memoria y su dignidad, termina siendo la verdad un ejercicio de recuperación también de tejido social, también de organización de las organizaciones sociales populares, termina aportando en ello también posterior los ejercicios desde abajo, desde las organizaciones sociales. En El Salvador, todas las organizaciones populares que tienen un arraigo territorial en algún territorio tienen dentro de su agenda el rescate de la memoria histórica en algún grado. Quiero decir, puede que no sea explícito, pero viene tal fecha y la gente está preparando. O sea, es una cosa que no se tiene que agendar porque está implícito que se hace. Y es parte de la identidad territorial y nacional, es parte de la identidad de los sectores populares, ¿verdad? Y como les digo, para nosotros es importante porque entendemos que es una lucha inconclusa, ¿verdad? Y seguimos en eso. Y entonces también es una forma de que para las generaciones nuevas irle creando esa identidad, que es comunitario, que es territorial y que es también de clase.
porque tenemos claro que el arraigo territorial tiene una identificación de clase también en El Salvador, de Elena, clase popular. nos mencionabas del 95% militares y paramilitares. ¿Qué papel jugó la empresa, las multinacionales, digamos el sector de la burguesía, la oligarquía? ¿Qué papel jugó allí o qué papel se le delega dentro de los informes de la comisión? Bueno, el informe de la comisión, claro, los escuadrones de la muerte tenían su probable órdenes y muchas veces, no siempre, entrenamiento del ejército. Pero su financiación no venía del ejército, no venía del presupuesto nacional. Su financiación venía de la oligarquía y eso está comprobado. Claro, hay otro detalle que no es un detalle. La guerra en El Salvador, la fuerza represiva, el gobierno contó con $1 millón diarios de los Estados Unidos, ¿verdad? Diario. Entonces, o sea, hay un papel de los Estados Unidos en acentuar la guerra y un papel de los empresarios y la oligarquía. Correcto. ¿Pero fueron juzgados o quedó en la impunidad? Hasta a esa altura, mire, a esa altura lo que han sido juzgados han sido muy poco, y no me refiero, o sea, sin tocar la oligarquía y obviamente sin tocar el imperialismo, digamos, incluso los autores materiales, como digo, hubo una amnistía que significó que ese no se tocaba judicialmente hasta 2016, ¿verdad? Algunos casos se desarrollaron fuera del país. Hubo 2 generales que fueron condenados en los Estados Unidos y deportados. Pero hasta la fecha, digamos, quiero mencionar 3 casos porque son emblemáticos, ¿verdad? El caso de Monseñor Romero, el caso de los padres jesuitas asesinados en 1989 y el caso de la masacre del Mozote. Son emblemáticos, bueno, la masacre del Mozote por ser registrado como la masacre más grande de América Latina, por el número de personas que fueron asesinados en un periodo de una semana. El caso de los padres jesuitas por la figura que representaban ellos. Y el caso de Monseñor Romero, pues yo creo que eso es obvio, ¿verdad? Esos 3 casos han estado, bueno, con el caso de los jesuitas, estuvieron encarcelados antes de la amnistía. Si yo me recuerdo bien, 2 de los autores materiales. Claro, con la amnistía salieron. Con Monseñor Romero, hasta la fecha, ese caso está en los juzgados, porque después de 2016 se retoman. Claro, también quiero mencionar en el caso de Monseñor Romero, él fue asesinado antes de que el inicio de la guerra propiamente dicha en El Salvador, por lo cual se suponía que ni tenía que ver con la amnistía, también porque la amnistía no contemplaba casos de lesa humanidad, y eso obviamente son crímenes de lesa humanidad. Pero igual, los 3 casos hasta el 2016 se retoman, y hasta la fecha no hay un dictamen en ninguno de los casos. Quiero mencionar en particular el caso de la masacre del Mozote, porque es de los casos donde más se ha avanzado.
Y en el año 2020, el juez que tenía el caso solicitó acceso a los archivos militares. Quiero decir que el acceso a los archivos militares también es una exigencia vieja de los familiares. Los archivos militares en El Salvador y también en los Estados Unidos, porque tienen mucha información. Bien, me estabas comentando de la masacre de Mozote. Sí, entonces en 2020, por la primera vez, un juez dictamina que debería tener acceso a los archivos militares, no los familiares, sino el juzgado, y manda equipos de los juzgados a 4 cuarteles diferentes. En cada cuartel no le permiten entrar, les dicen que hay un orden desde arriba para no darles acceso. Claro, nosotros tenemos claro que ese orden de arriba es un orden de la presidencia de la República. Él, por casualidad, estaba fuera del país en ese momento. Después, unos meses después, en septiembre del año, yo creo 2021, si no me equivoco, hay un orden, hay un dictamen de, no sé si de la presidencia o de la Asamblea Legislativa, pero como él tiene control de los dos y también de la Corte Suprema, no hacemos mucha diferencia ahí. Entonces, él dice que todos los jueces mayores de 60 años se van. Y como él ya había destituido a través de la Asamblea Legislativa en un proceso inconstitucional a la Corte Suprema y había puesto otro en una maniobra en el primer día que tenía control de la Asamblea Legislativa, sabemos que los jueces que ha puesto no son jueces neutrales. Entonces quiere decir que el juez que ordenó ese acceso a los archivos y el juez que había avanzado bastante, lo saquen. Claro, hay una gran reacción internacional que dice que eso es inadmisible. Entonces él dice, voy a hacer una excepción en el caso del juez del Mozote. Y él dice, muy dignamente, el juez dice, si va a hacer una excepción en mi caso, no hago una excepción, porque somos bastantes. Es para todo. Entonces a él lo han quitado y se ha puesto un nuevo juez y eso significa que el proceso ha retrocedido. Me gustaría comentar. Sí, de lo que estás diciendo hay algo que me está pitando en la cabeza. Estás diciendo que Bukele, entonces, que impide la investigación, tiene el control del legislativo, obviamente él es el ejecutivo, y del judicial. Control. Sí. Eso no es una dictadura, no es una lógica dictatorial. 1. 2, al principio de la entrevista decías que aún hoy se siguen presentando situaciones de violación, de alta violación de derechos humanos. Cuéntanos qué está pasando con el gobierno Bukele, entendiendo que se ha presentado en el mundo como un ejemplo de gobernante y en Colombia se viene presentando como un gobernante ideal. Cuéntanos un poco de quién es Bukele, qué está sucediendo en El Salvador. Por supuesto es una dictadura. Ahí no hay ninguna forma, pero él comunica con la gente a través de Twitter, ¿verdad? Y él en Twitter dice que, entonces soy una dictadura muy cool. Y se hace broma de una situación muy seria. Cuando nosotros decimos que hay una situación de retroceso de las violaciones de los derechos humanos, bueno, reconocido hasta por las Naciones Unidas, nos referimos a algunos ámbitos. Uno, referimos al régimen de excepción que fue impuesto en marzo del año pasado. Según la Constitución, un régimen de excepción puede ser impuesto en una situación de desastre natural, de guerra,
de invasión de otro país o de situación extrema. ¿Cuál fue la justificación? En El Salvador la justificación fue, bueno, él comenzó con un plan control territorial que era su plan de seguridad, aunque no lo conocíamos ninguno, porque toda la información de ese plan está reservado para 7 años. Pero bien, él venía diciendo que todo estaba resuelto, que los homicidios se habían bajado, que la zona controlada por la pandilla ya era controlada por la institucionalidad, y de repente hay un fin de semana donde creo en 2 días hay como 60 asesinatos, homicidios. No la primera, es la segunda vez que pasa eso. Y él responde con un decreto de régimen de excepción que limita, bueno, el derecho a la asociación, que posteriormente se rehabilita, el derecho de defensa, el derecho del periodo de 72 horas para tener una primera audiencia, el derecho de saber por qué está siendo capturado. Él dice que por eso nosotros consideramos que eso es totalmente falso, que sea por eso. Hay 2 hipótesis acerca del régimen de excepción. Una hipótesis, bueno, está comprobado que el pacto con la pandilla ha tenido durante ese periodo, por lo cual una hipótesis es que eso obedecía a una ruptura del pacto con la pandilla. Pero hay otra hipótesis que más bien eso obedece a un pacto con la pandilla y ellos estaban siguiendo un acuerdo con Casa Presidencial en ese asesinato. ¿Por qué cree que es una cosa bastante perverso que sea así, verdad? Una cosa bastante grave. ¿Por qué lo creemos? Bueno, uno, por conocer la naturaleza de ese presidente que ha dicho públicamente antes, cuando no controlaba la corte, que había que quemarlos, que cuando no controlaba a la asamblea, que había que asesinarlos. Entonces, una mente lo decía por Twitter, porque es su forma de comunicar, pero esas cosas son graves. Entonces, también sucede que se da cuenta que el decreto de régimen de excepción fue emitido 3 días antes de los asesinatos. Entonces, eso también da mucho en qué pensar. Dentro de ese régimen de excepción, a esta altura, que son 12, 13, 14 meses, según la Constitución, en situación extrema puede durar 2 meses. Van 68,000 capturas. De esas 68,000 capturas, ¿quiénes han sido capturados? Bueno, muchos dirigentes de la pandilla ahora están en Guatemala, están en México, no lo fueron ante el régimen de excepción. Hay un caso de uno que se sabe que el ministro se llama de Tejido Social, lo llevó en un carro y lo cruzó la frontera a Guatemala. Está la gente pobre, ¿verdad? Porque entró una cuestión de heredad donde ellos iban a cualquier comunidad y casa por casa iban entrando y sacando gente. En los primeros días había en un día 500 capturas. Y capturas sin que te dicen por qué. Y capturas que luego tienen un periodo de 6 meses en vez de 72 horas para una primera audiencia. Y cuando de un solo llevan hasta 500 personas a una sola audiencia.
Y cuando dicen, bueno, yo creo en cualquier país, el delito tiene que ser individualizado, ¿verdad? Ahí entienden individualizado como leer lista de nombres. Pero ahí no hay ninguna posibilidad ni para los que tienen abogado privado de una defensa. Entonces, nosotros decimos, es una guerra contra los pobres. Se ha formado en El Salvador un movimiento muy importante que ya lleva un año de familiares, de personas capturadas arbitrariamente, que se llama MOVIR, Movimiento de Víctimas del Régimen. Y ellos tienen documentado una serie de violaciones dentro de la cárcel y afuera. A esta altura tienen registrado con nombre y apellido más de 150 muertos dentro de la cárcel. Pero ¿cómo se han dado cuenta de ellos que han muerto esas personas? No se han dado cuenta porque les ha avisado el penal o centro penales. Se han dado cuenta a través de redes sociales o porque la funeraria dice que aquí han traído un cadáver. Entonces, la situación más grave de violaciones de derechos humanos tiene que ver con el régimen de excepción. Y ahora hay más de 8,000 denuncias de captura arbitraria y violaciones relacionadas en la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos, que tampoco hacen nada. Y también que fue producto de los acuerdos de paz que se montó esa institución, y también de organizaciones de derechos humanos. Hay en el último año registrado solo en el marco de régimen de excepción 17 dirigentes sindicales que han sido capturados, y en este momento también hay una lista que está en proceso de dirigentes cooperativistas, campesinos que están lo mismo. También hay una situación de persecución política, y que quiero decir a dos niveles. En el año 2021 hubo elecciones en El Salvador de alcalde y diputados. En este caso hubo un cierre de campaña, bueno, lo normal, ¿verdad? El FMLN hace su cierre de campaña. Tiene en el municipio de San Salvador un camión, un pica que lleva un grupo, y cuando van de vuelta a su sede en el centro de la ciudad, son interceptados por un carro y se van los dos primeros asesinatos políticos desde la firma de los acuerdos de paz en El Salvador. Está asesinado el compañero Juan de Dios Tejada y Gloria Inés. Y cuando comienza la investigación, parece que en el carro es un carro del Ministerio de Salud, y la persona que disparó era el jefe de seguridad del Ministerio de Ministro de Salud, y los otros también tenían que ver con vigilancia en el Ministerio de Salud. De una manera misteriosa, y bueno, ellos acusaron que realmente quien había disparado era gente que estaba en el camión, que no andaba en ningún arma, eso no era así. Y fue comprobado que no. Pero apareció uno en el hospital con un disparo, que era precisamente el jefe de seguridad del ministro, y murió en el proceso. Entonces, ¿cómo sucedió eso? Para nosotros, en el mejor de los casos, un misterio, llamémoslo. Entonces está eso. Y luego hay una persecución de dirigentes del FMLN. En este momento hay muchos exiliados fuera del país. Tenemos 2 expresidentes, que eran los únicos 2 que tuvimos, exiliados. Ayer
hubo una audiencia contra Mauricio Funes, que fue el primer presidente del FMLN en El Salvador, donde la fiscalía presenta una condena de 16 años que quieren. Claro, él no estuvo ahí, está en el exilio. Pero eso está vinculado a un proceso de seguridad que se llama la tregua, pero quiero decir, todo está con testigo criteriado. Así se llaman en Colombia, testigo criteriado. ¿Los testigos falsos? Sí. Donde le dan beneficios por dar su testimonio. Entonces, esto es grave. En la Asamblea Legislativa, donde ellos ahora tienen una mayoría calificada, montaron 2 comisiones investigadoras. Y entonces ellos llamaban, decir, uno era para organizaciones no gubernamentales que habían recibido fondos, habían recibido compromisos para ejecutar fondos en proyectos en apoyo a Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, y le llaman en un proceso de interrogación. Tenemos varios compañeros. Ahora quiero mencionar un caso de Lorena Peña, que es dirigente histórica del FMLN, que fue presidente de la Asamblea Legislativa, que realmente no tienen ninguna prueba tampoco en contra, ni en su interrogatorio, que duró como 15 horas, una cosa así. No lograron comprobar nada. Sin embargo, la tienen embargado toda la cuenta bancaria, con toda la casa, lo de la familia, un desprestigio familiar. Y ahora está en un proceso de judicialización. Ella es presidente de la FEDIM, que es una organización de mujeres internacionales, por lo cual la FEDIM tiene una campaña muy importante. Entonces, quiero mencionar un último caso porque fue una captura que se hizo en enero de este año de 5 dirigentes de una comunidad repoblada que se llama Santa Marta, en el norte del país. Como es una comunidad repoblada, también es una comunidad donde se asentaron un buen grupo de excombatientes del FMLN, mucho porque eran familias de comunidades repobladas y así. Esa comunidad está en una zona minera del país. Todo el norte del país ha sido zona minera, por lo cual el papel que ellos jugaron desde el año 2005 hasta el 2017, cuando se logró que la minería fuera prohibido en El Salvador. O sea, ahora no hay minería en El Salvador porque está prohibido desde 2007. Y el papel de esa comunidad fue clave. Y el papel de estos 5 dirigentes que fueron capturados el 11 de enero también fue clave, particularmente 2 de ellos. Entonces llegan en la noche, ya que la policía llega en una captura nocturna en una comunidad que es víctima de masacres no juzgado hasta la fecha, eso ni judicializado hasta la fecha. Es una cosa grave para la comunidad, es una revictimización. Lleven estos 5 compañeros y les acusan de 3 delitos que dicen que fueron cometidos en el marco de la guerra en 1989. Y les acusan de privación de libertad de una señora en la zona, de asesinato de esa persona,
que curioso porque nunca apareció un cadáver, pero digamos que quizá hubo una desaparición, no lo podría decir yo, ¿verdad? Pero total, por lo que les estaba diciendo, no es. Y la tercera acusación es muy grave, todavía más grave, porque también dicen que son responsables de asociaciones ilícitas. Quiero decirle cómo entendemos eso de asociaciones ilícitas. Primero, en el marco de la guerra, eso no existía. Esa figura de asociaciones ilícitas y agrupaciones ilícitas nace dentro del marco de la situación de las pandillas y las maras en El Salvador. Nace en este siglo, por decir, y digamos que quizá a partir de 2005 a 2010. Por lo cual, si están diciendo que eran agrupaciones ilícitas en ese momento, ellos eran miembros del FMLN en ese entonces, por lo cual podríamos entender que están diciendo que el FMLN fue una agrupación ilícita. Eso es totalmente inaceptable. En el año 1981 hubo una declaración del gobierno de México y el gobierno de Francia, la declaración franco-mexicana, reconociendo al FMLN como una fuerza beligerante. Desde ese momento, 1981, se entiende que no es una cosa como antes se decía, delincuente terrorista, se decía ante la guerra. También la firma de los acuerdos de paz está nuevamente reconocido que esto es una fuerza social, político y en aquel momento militar. Por lo cual eso es bien preocupante porque si dicen si logran comprobar que ellos fueron miembros de un grupo ilícito, una agrupación ilícita por haber sido miembros entonces lo están diciendo de todos, no solo de ellos, y eso es precedente. Eso es un problema por el presidente. También en lo que presenta la fiscalía dicen que ellos siguen siendo miembros de agrupaciones ilícitas, que también es grave. ¿Cuál es su filiación ahora? Ellos no son miembros del FMLN en ese momento, son dirigentes de una organización social que se llama Asociación de Desarrollo Económico Social ADE Santa Marta, vinculado al desarrollo de esa comunidad y de comunidades aledañas, y que fue la que llevó la lucha contra la minería. Entonces, si dicen que la asociación comunitaria es una asociación ilícita, ahí está doblemente grave, ¿verdad? Y eso va vinculado a otra realidad en la zona. En 2017 se prohíbe la minería, pero en el presupuesto de este año hay una partida presupuestaria para revisar la ley contra la minería. Eso no tiene sentido porque lo prohíbe totalmente, no hay nada que revisar, a menos que está pensando en introducir la minería nuevamente. También sucede que El Salvador ha entrado en el último año en un foro centroamericano que promueve la minería. Si no tenemos minería en el país, es muy difícil entender qué tendríamos que hacer en ese foro. También dicen los pobladores de la zona que han aparecido unas personas desde el año pasado, creo que dicen que son peruanos, pero da un poco igual, no son salvadoreños, digamos, que están alquilando las tierras de la comunidad donde está la mina, donde estaba la mina, porque ya no está. Y entonces
y están obligando a personas que no lo quieren alquilar a alquilarlo o le ofrecen precio muy arriba de precio de mercado. Entonces, cuando la alcaldía de este municipio, que ese se llama San Isidro, departamento de Cabaña, que además es una alcaldía de nuevas ideas de lo de Bukele, pero están en contra de la minería. Y les ha sentado a esa persona y le han preguntado, ¿y ustedes trabajan para alguna empresa transnacional? Ellos no han dicho que sí, pero tampoco han dicho que no. Entonces nosotros lo vemos esa captura dentro de una lucha para retomar de parte del gobierno la minería en El Salvador. Y eso ha activado a todo el país en contra de garantizar que eso no sucede. Pero estos compañeros siguen en la cárcel. Perfecto. Entonces tenemos una construcción de la memoria y en un nuevo momento de dictadura o de dinámicas dictatoriales, pues la reconstrucción de la verdad cobra también especial sentido para poder identificar cómo regresan esos péndulos giratorios de las dictaduras o de los regímenes autoritarios. Nos está comentando Elena, nos advierte de la situación que hoy se vive en El Salvador, de la figura del presidente Bukele y lo que ha traído nuevamente en materia de graves violaciones a los derechos humanos. Y detrás, nos advierte, puede estar el regreso de una economía extractiva altamente dañina en la región. Elena, agradecerte por este espacio, por tu tiempo y por todo compartir todo este conocimiento. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias por invitarnos, porque realmente es una gran cosa para nosotros poder compartir con los compañeros, con la gente de Colombia. Claro, estamos pueblos en lucha. Así es. Pueblos en lucha y en resistencia. Bien, para todos quienes nos escuchan y nos siguen, hasta aquí cerramos, pero seguimos. Esperamos volvernos a ver en una próxima entrevista para profundizar sobre los problemas centrales de nuestra América. Muchas gracias.